posibilidades de vida. Y que la madre también estaba adoleciendo de varias enfermedades, algunas en grupos y otras. Sí, la situación de salud de la madre era cierto, y la situación del no nacido, que era también con no posibilidades de vida, entonces para no correr riesgo con la vida de la madre, había que privilegiar el derecho a la vida. Para eso también, como Procuraduría, presentamos lo que se llama una solicitud, que es una solicitud para reforzar lo que había solicitado, que había solicitado la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, y el Animus Curiae es un mecanismo que lo que hace es presentar elementos que le puedan servir a la Corte o al organismo que está conociendo para dictar una resolución final. Por eso se llama Animus Curiae, amigos de la Corte. Y también decirles en otro orden que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resolvió el respecto. Y digo, porque la Corte también dictó medidas provisionales. Medidas provisionales, ¿qué son las medidas provisionales? Medidas provisionales son aquellas que se dictan para evitar que se produzcan daños irreparables a las personas. Si, por ejemplo, ustedes están viendo, ustedes están amenazando, ustedes están persiguiendo, usted se siente que está amenazado y perseguido y seguro, se puede incluso en este servidor, nosotros tenemos que aplicar esta medida cautelar, pedir una medida cautelar, se dicta una resolución y se le pide a la autoridad, a la policía que le dé protección, y se le pide a la fiscalía que le pide. Hemos dictado diferentes medidas cautelares con el fin de evitar que nos produzcan daños irreparables a las personas. Aquí en el Oriente creo que dictamos una medida cautelar en el caso, creo, de los balones de Soxaceno, vamos por acá. Creo que todavía estamos por ahí contaminando. Dictamos una medida cautelar allá en Cubaterías de El Salvador Récord. Dictamos una medida cautelar para que se suspendieron los rellenos sanitarios también en Camores. Dictamos una medida cautelar para que se da protección a un juez, etcétera, y también a unos periodistas de radio virtuales que estaban siendo amenazados. Este servidor de medidas cautelares. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la facultad de dictar también medidas cautelares. Y entre otras cosas le dijo al Estado, en el caso de esa resuelve requerir al Estado de El Salvador que adopte y garantice de manera urgente todas las medidas que sean necesarias y efectivas para que el grupo médico tratante de la señora B pueda adoptar sin interferencia alguna las medidas médicas que se consideren oportunas y convenientes para asegurar la debida protección de los derechos considerados en el artículo 4 que vimos de la Convención Civil, y de este modo evitar que pudiesen llegar a ser irreparables a los derechos a la vida y a la integridad personal y a la salud de la señora B, conforme lo expresado en los párrafos considerados. Entonces, la Corte Interamericana, en otras palabras, se pronuncia a favor de la salud de la señora que estaba con la situación de embarazo. La Sala de la Constitucional, al fallar, entre otras cosas, lo que dijo es de esta decisión, es decir, que las autoridades de salud demandadas están obligadas a continuar monitoreando el estado de salud de la peticionaria y a brindar el tratamiento que en cada momento resulte idóneo para su condición médica, así como para implementar los procedimientos que según la ciencia médica es indispensable para atender la futura complicación. La sala no se pronunció porque se le practicaron en el embarazo, o como se decía, el aborto terapéutico, sino que la sala lo que dijo que los funcionarios de salud adopten todas las medidas para garantizar la vida de ambas personas. Entonces tenemos prácticamente posiciones un tanto encontradas por este tema, porque realmente estamos frente a un tema, como decía siempre yo, bastante complicado. Y el derecho humano se parte de un principio que se llama el principio pro homines, principio por persona humana. Esto tiene que ver con lo que es el conflicto de bienes iguales, donde comenzamos. Y el derecho penal son las causas de justificación
legislación está lo que se llama el conflicto de bienes iguales, que está reconocido precisamente en nuestro Código Penal en el artículo 27. El artículo 27, en el numeral 3, dice: quien actúa, primero dice, no es responsable penalmente. Quien actúa o omite por necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual o inminente, no ocasional intencionalmente, lesionando otro bien de menor o igual valor que salvaguardado, siempre que la conducta sea proporcional al peligro y no se tenga que ver con riesgo de atentado. Conflicto de bienes iguales. ¿Cuál es? ¿Derecho a la vida de la madre? Derecho al derecho. Conflicto de bienes iguales. Según el Código Penal, son causas que excluyen de responsabilidad penal. Entonces acá estábamos precisamente a una discusión desde el punto de vista penal, desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista ético-moral, desde el punto de vista religioso. Pero si usted habla desde el punto de vista jurídico, estrictamente jurídico, usted pudiera aplicar el punto realmente. Un médico le va a producir y provocar un aborto a una persona para salvaguardar un derecho, porque otros en peligro pudieran amparar con cierta responsabilidad de este numeral. Y en el código del 73 expresamente, en el 73 expresamente lo regulaba con ese nombre. Lo regulaba como el conflicto de bienes iguales, lo que había, como decía, que comete un acto antijurídico apremiado por las necesidades de las partes civiles o aún de un peligro inminente irrevocable de otro modo sobre la vida o la integridad personal que había cuenta de las circunstancias especiales en que se hallaba, no le era razonablemente exigible toda conducta. Pero tiene otra conducta que se le puede exigir más que salvar la vida de alguien. Y aquí se pone una serie de ejemplos. Se pone el ejemplo el que va, por ejemplo, en una embarcación, ¿verdad? Y de alguna manera uno tiene que salvar por lo menos. Tiene que salvar primero. Las carreras, que primero hay que vamos varios en una embarcación que está por naufragar, pero por el peso para evitar que naufrague hay que lanzarlo al mar. ¿Entiende? Lanzaría usted primero, lanzaría una dinámica de tipo familiar, una persona desesperada, ahí va un niño, hay una mujer embarazada, ahí va un joven, ahí va un científico, ahí va un loco. Hay un problema de conflicto que hay que claro. Pregunta: ¿puede reformar el código para los legisladores pueden perfectamente reformar el código? Allá, si la reforma pudiera ser impugnada o atacada por la vía de allá, porque ese nivel de la Constitución habla del derecho a la vida, y entonces porque están autorizando el aborto. El aborto es contra la vida, pero yo creo que esto es real que este tipo de decisiones legislativas y de temas como este, como el tema de la muerte, como el tema de los matrimonios del mismo sexo, el tema de las drogas, son temas discutibles que pueden dar lugar a opiniones diferentes y que creo que pueden ser en un momento determinado superar sobre la vía de la interpretación y el conocimiento. Así que yo pues me quedo con esto y esperaría pues unas preguntas. Gracias por la atención. La Constitución de la República y la Constitución está definida como el proceso
mediante va creciendo el hijo de nuestra madre, mediante, así está definido prácticamente. ¿Qué pasa con lo que sería de formar esto? Porque si una persona no es una condición de su derecho, tendría que decir con diferentes garantías ya nacidos, porque el Código Penal tiene diferentes penas ya con las personas que no están ¿verdad? Y en cambio, cuando habla de lo que es la aborto, habla las personas que provocaron un aborto de 2 a 8 años, tienen diferencia, hay mucha diferencia en las penas. Es como que estamos en una sociedad que es bastante puritana y bastante como que le pone espacio a las cosas, porque si en el país está en el grupo de los, ¿cuántos son? Como 5 países que están en contra del aborto terapéutico: Vaticano, Chile, Dominicana, Nicaragua y El Salvador. Al punto de que me refiero es, ¿por qué motivo no se aplica lo que es directamente? Si estamos aplicando la ley igual que contra el aborto, porque no se aplica directamente el homicidio agravado, porque está en contra de una persona humana. Y es problema de su profesión, la que se aborta, que tiene que hay dos y representación en contra de la persona. Porque sería reformar la Constitución y sería una pena diferente para poner al ya masivo y el no masivo. Muy diferente. Gracias. Bueno, hasta donde no debemos de perder de vista lo que yo quiero sobre el primero, que debemos de suceder por concepción cuando comienza la vida. El Código Penal actual también, que el Código Penal actual sanciona casos de aborto. Lo que se ha venido como promoviendo es en algunos casos el aborto no debe ser punido. El caso típico que se da recientemente, el caso típico que abrió la puerta del mundo. Hasta una situación que estaba en torneo de la salud de la madre y que no había posibilidad técnica de que estaba por hacer, cuál había que activar. Ahora, definitivamente, que si hay voluntad de cometer el aborto, no debemos hacerlo. Sí, por ejemplo, en una persona hay expulsión del feto y ya una vez expulsado se produce la muerte. Aquí hay un límite que vamos a limitar lo que es el aborto, porque el aborto es la muerte y que piensa en la muerte.